Para hablar sobre el tema de la comparecencia que ayer realizaron los representantes de la banca privada ecuatoriana ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario, hemos hecho contacto telefónico con el economista Mauricio Pozo. Economista Mauricio Pozo, Washington Delgado lo saluda. Ayer los banqueros declararon que este proyecto de ley es inconstitucional, discriminatorio y además restrictivo para el desarrollo productivo. Quisiéramos comenzar consultándole a usted, porque la ciudadanía piensa que algún sector, que los banqueros ganan mucha plata y que deberían contribuir con el bono de desarrollo. ¿En qué aspecto es inconstitucional esta posibilidad? Bienvenido, buenos días, economista, lo escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, aquí hay varios temas que comentar. Uno de ellos tiene que ver con la decisión de que un sector de la economía, en este caso los bancos, pague un valor para un objetivo de gasto fiscal que no se lo trata de manera general. La doctrina internacional tributaria establece que los impuestos tienen que ser generales, no pueden ser discriminatorios, no pueden ser a dedo. En este caso se está asignando un impuesto a un sector llamado bancos para financiar un objetivo de gasto público. El día de mañana querrán subir el subsidio al diésel y dirán que los que ganan mucho son los importadores. O pasado el subsidio al diésel querrán subir y ahora que paguen los industriales. Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista técnico y de la Unión Internacional es absolutamente fuera de lugar. Y por lo tanto, no es aplicable el principio también constitucional de que la ley tiene que ser de igual tratamiento para todos. No pueden haber sectores más afectados o menos o más perjudicados. Para eso está el impuesto a la renta, que dice que los que más ganan, más pagan. Si las instituciones financieras, en este caso, pagan correctamente sus obligaciones tributarias, si las pagan, atienden a sus trabajadores de forma legal, de acuerdo a la normativa vigente, están sujetos a la jurisdicción internacional, se someten al control del CONCEP, etcétera. ¿Cuál es el problema de que generen pocas utilidades o muchas utilidades? Al igual que otros sectores que generan utilidades iguales o mayores que la propia banca. Entonces, desde esa lectura me parece que es una decisión absolutamente equivocada, refleja inclusive una suerte de animadversión del oficialismo con un sector, y creo que esto, lejos de ayudar a la economía y al país, lo perjudica. Los bancos mañana no podrán prestar al ritmo que se requiere porque no pueden reinvertir todas las utilidades que generarían, porque estas se diluyen o se reducen producto de este impuesto, y la economía en general tendrá menos financiamiento para poder crecer y poder progresar. Así es. Bien, ahora, con esta explicación, economista Mauricio Pozo, coincidimos, ¿verdad?, en todo sentido. Pero yo estaba analizando acá y tengo las cifras que ayer compartieron los directivos de la banca con la ciudadanía. Dice que efectivamente en 2011 la banca pagó en total 309 millones de dólares en diferentes rubros, en total 7 rubros. Y los accionistas se marginaron 68 millones de dólares, es decir, que por cada dólar de un accionista banquero, 4,5 dólares pasó al Estado, es decir, a todos los ecuatorianos para financiar obras, etcétera. Sin embargo, desde una visión social, economista Pozo, que alguien gane 68 millones de dólares, aunque se repartan entre accionistas de 26 bancos, alguien lo ve como mucho. ¿Cuánto es mucho realmente en la economía, en la inversión, en el riesgo? ¿Y cuánto debería ser realmente desde lo social como para que todos se sientan satisfechos? Su pregunta es importante. Fíjese, hay, de acuerdo a algunas publicaciones, alrededor de 12 sectores que han tenido mayores utilidades que la banca. 12 sectores más que la banca. Así es. Ahí están petroleros, está telecomunicaciones, está una serie. Y no importa eso. Pueden ser más sectores o pueden ser menos sectores. Ojalá todos en el país, todas las actividades ganen mucho dinero, porque eso significa que están creciendo, que están progresando, que pueden contratar mano de obra que ayuda al empleo.
este sentimiento de que algún sector está ganando, a mi criterio subjetivo, mucho o poco, me parece que es un criterio absolutamente mezquino. Esa no es la forma. Para eso están los impuestos. El presupuesto del Estado se nutre de dos tipos de ingresos: los tributarios, que son los impuestos, y los petroleros, en este caso, es por la venta de petróleo, no por la venta interna de derivados, porque ahí pierde plata por los subsidios. Y es de esas dos fuentes que tiene que utilizar para decidir cualquier gasto público, incluyendo los subsidios. Entonces no puede empezar a discriminar por actividades diciendo que eso sería mucho más solidario. Mientras las instituciones cumplan con las normas, paguen sus impuestos, es labor del Ejecutivo hacer una política económica de redistribución, y no, por ejemplo, lo que estamos viendo, que crece 12% la masa salarial entre el 2011 y 2012, cuando la economía crece bastante menos, y cuando los salarios en el sector público también tienen grandes diferencias, inclusive tienen excepciones para funcionarios públicos para que puedan ganar el presidente de la República. Entonces, estamos cayendo en un terreno, en definitiva, absolutamente invasivo a la propiedad privada. Es decisión de cada empresa cómo le paga al gerente, cómo paga a los empleados, mientras cumpla con todas las normas. Para ampliar esto y para que seguramente una gran mayoría que no maneja la parte financiera, económica, economista Mauricio Pozo, ¿por qué tiene que ser este proyecto de ley restrictivo para el desarrollo productivo? Fíjese, los bancos son las únicas compañías o empresas que para poder crecer, vale decir, para que puedan seguir prestando, seguir otorgando créditos, necesitan más patrimonio. Al contrario de cualquier empresa, una empresa atunera, una empresa cartonera, cualquier institución que no sea banco puede vender más sin ponerle $1 más al patrimonio. Los bancos no pueden hacer eso. Entonces, el momento en que los bancos reinvierten las utilidades que ganan para poder seguir en el mercado prestando a cierto ritmo, pero por alguna razón les afectan sus resultados, sus utilidades, ya no pueden capitalizar, que se llama, es decir, tomar las utilidades y poner en el patrimonio, y por lo tanto ya no pueden seguir prestando, o al menos tienen que prestar a un ritmo mucho más lento. Entonces, si esta ley llegara a pasar, lo que va a ocurrir es que la facilidad que todavía existe para que uno vaya a un banco y pida un préstamo para comprarse un vehículo, para comprarse una vivienda, ya no va a haber, porque no van a poder prestar, porque no tienen el patrimonio suficiente. Si el país tuviera una condición de atraer inversionistas extranjeros que inviertan en la banca, se supliría ese problema con esa inversión extranjera, pero como no existe, toca que los accionistas de los bancos, sus utilidades no puedan meterse al bolsillo todo, tengan que la mayoría de esas utilidades nuevamente poner en el banco, para que este a su vez pueda seguir operativo y pueda seguir operando y prestando. Entonces ese es el tema, que significa que si mañana les afectamos por un impuesto a los bancos para que ganen menos finalmente, lo que va a terminar pagando los platos rotos no son realmente los accionistas, sino la ciudadanía, que va a tener menos recursos en la economía, y la economía en general va a tener menos gasolina, llamemos, para que pueda seguir trabajando al ritmo que requiere. Claro, es decir, que de los $68 millones de utilidad que percibieron los accionistas del 2011, parte de eso se reinvirtió y financió el crecimiento no solo de la banca, sino del aparato productivo. Si lo vemos macroeconómicamente, economista Mauricio Pozo, algunos entendidos han dicho que el Ecuador necesitaría crecer algo así como 10 años continuados al 7% anual en su Producto Interno Bruto para que se erradique la pobreza. Si no hay financiamiento, el crecimiento ya no será ni siquiera el 5, el 3,5 que en los últimos años hemos tenido. ¿Es así, economista Pozo? Bueno, tal vez un ejemplo ilustra lo que usted menciona y que es absolutamente correcto. Si usted no le pone toda la gasolina necesaria a un vehículo y sale de la ciudad de Quito para irse a la ciudad de Cuenca, probablemente se quede solamente en Ambato o llegue solamente a la Tacunga. Eso es lo que pasa. Cuando una economía no tiene el financiamiento suficiente, no va a poder crecer al 7 o al 8 de manera permanente, sino a tasas menores, al 3%, al 3,5%.
que tal vez para Suiza, para Finlandia o para Noruega son tasas adecuadas, pero para un país que tiene todavía grandes problemas por resolver, sociales sobre todo, no se puede dar el lujo de crecer al 3% o al 4% en promedio. No le sirve de nada un año crecer al 8 y volver a caer al 3. Necesita permanentemente crecer al 7, al 8, y no le digo por una década. Necesita crecer eso por 2 décadas o más. Es lo que han venido haciendo los chinos y es lo que venían haciendo los indios, la gente de la India, para poder empezar a resolver problemas acumulados a lo largo de décadas. Entonces, este tipo de decisiones, lejos de golpear a una institución, a un sector, termina golpeándoles a todos. Porque la gente que tiene recursos va a seguir teniendo recursos, pero los que quieren buscar un acceso a ciertos servicios van a tener ahora, en cambio, menos acceso, menos posibilidades de poder cubrir. Yo quisiera añadirle algo adicional que no le he dicho. Sí. A mí me parece tan peligroso, o inclusive más, esto de los impuestos al sector bancario, el levantamiento del sigilo bancario. Me parece que es una decisión que puede engatillar un proceso de corrida de depósitos. Aquí hay una invasión al derecho legítimo que tenemos todos a la privacidad, a la reserva. No se trata de aplicar ese proverbio que dice el que nada debe, nada teme, no. Se trata de cuidar la privacidad de las personas. Y esto no se aplica en ninguna parte del mundo. La única forma de levantar un sigilo es a través de un fallo de un juez, en un proceso investigativo puntual, como puede ser un proceso para detectar problemas de lavado de dinero o cualquier situación irregular. Pero un levantamiento abierto para el FRI, para que pueda auscultar la plata o la cuenta de la gente, inclusive los depósitos de bancos en el exterior, de bancos ecuatorianos de afuera, me parece que eso puede dar lugar a que la gente simple y llanamente retire sus recursos. Ayer se habló que los bancos entonces cerrarían operaciones en el exterior en donde sí se permite o se preserva y se garantiza el sigilo bancario. ¿Esto será así posible? Porque inclusive hasta el Banco del Pacífico, que si bien es cierto actúa como banco privado pero bajo administración estatal, tendría que cerrar sus sucursales en el exterior. Bueno, ahí hay una pregunta muy complicada, porque fíjese, el que sea Banco Pacífico Panamá o el Banco Pichincha Panamá o Banco Pichincha Miami, lo que tienen en común es que el accionista es del mismo, pero no están sujetos a la misma jurisdicción, a la misma jurisprudencia. El Banco Pichincha Panamá está sujeto a la legislación de la Florida, entonces no puede una autoridad ecuatoriana invadir la legislación de la Florida y decir levánteme el sigilo bancario. Pero sí le pueden en cambio complicar a la oficina en Ecuador o a la operación en Ecuador, diciéndoles, oye, si usted no me levanta allá, yo obviamente le cobro estas multas acá. Entonces, con este problema sí puede dar lugar al cierre de estas oficinas y a salida de capitales ecuatorianos a bancos extranjeros, así de simple, como una respuesta a un problema de esta naturaleza. Bien, pues muchas gracias, economista Mauricio Pozo. Este es un análisis netamente técnico, económico.